365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De febrero, promesa 46, el Dios que rescata a los indefensos y hará que tu alabanza vuelva a levantarse. El Salmo 35 en el verso 10 dice, en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros leemos, dice, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Este mismo verso 10 del Salmo 35, en la Biblia, el mensaje dice que cada hueso de mi cuerpo ría y entone este canto. Dios, no hay nadie como tú, que levantas a los desamparados y proteges de los malvados a los desvalidos. Aquí, David no estaba todavía en el palacio. Él estaba bajo ataque. Estaba siendo acusado falsamente, estaba experimentando traición. Y aún así él dice, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Yo no me imagino a nadie que está siendo traicionado, que está siendo acusado falsamente, o que está bajo ataque, decir algo así como lo dice David. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. En la mentalidad hebrea, los huesos representan lo más profundo del ser, lo estructural, lo que sostiene el cuerpo. No era una alabanza superficial, era una alabanza que nacía de lo más interno del corazón de David. Y así es como si David estuviera diciendo, aunque me quieran quebrar, mis huesos seguirán declarando quién es Dios. Y es que la verdadera adoración no es negar el dolor, sino declarar la fidelidad de Dios en medio de él. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. La promesa no es que no habrá enemigos, porque enemigos van a haber y tienes que prepararte para tus enemigos. La promesa es que Dios rescata a los indefensos. La promesa es que el fuerte no tiene la última palabra. Cuando tú no tienes el control, quiero que recuerdes quién sí lo tiene. Ese es Dios. En hebreo, la idea de rescatar implica arrancar de la mano de alguien más fuerte. Y eso no es una ayuda simbólica. Eso es una intervención divina activa. Dios no observa tu injusticia desde lejos. No, Dios sabe que están siendo injustos contigo. Lo que va a hacer Dios es intervenir en tu historia. David habla en un presente profético. Dice, todavía estoy en la batalla, pero ya estoy celebrando. ¿Qué es lo que debo comenzar a hacer? Mis maletas, comenzar a agradecer por algo que va a venir. Aún no lo veo. Sé que estoy batallando todavía, pero voy a orar y voy a agradecer a Dios. Yo creo que tú te imagines a alguien que está en medio de una demanda muy injusta, en medio de un proceso médico muy difícil, pasando por una traición que le ha roto el corazón y aún así llegar a decir, Dios sigue siendo mi defensor. Dios sigue peleando por mí. Yo sé que Él me va a ayudar a salir de aquí bien. Eso es que tus huesos canten. La integridad no siempre va a evitar el ataque, pero siempre activa la defensa de Dios. Y ojo que aquí no estamos hablando de una gran persecución pública. Estamos hablando de algo más silencioso, pero igual de doloroso. Una acusación que tú no hiciste, una frase que tú nunca dijiste, una conversación en la que te inmiscuyeron, una intención que te atribuyeron sin preguntarte. Por eso el Salmo 35 en el verso 11 dice, testigos malintencionados testifican contra mí. David no dice enemigos armados, él dice testigos, personas que hablan, personas que cuentan versiones acerca de ti. Algo similar viví yo hace mucho tiempo. Me llamaron a una oficina
vi a alguien llorando, una mujer, y me acusaron de algo que yo ni siquiera recuerdo haberlo dicho, porque no lo dije. Y en ese momento se activó algo interno en mí. Pregunté, ¿me defiendo? ¿Me justifico? Yo también lloro, ¿no? Me enojo, me indigno. Y son todas esas conversaciones que uno se hace por dentro en la mente. Yo no sé si ustedes conversan con ustedes mismos. Y uno se hace miles de preguntas y se monta la película. Ese tipo de situaciones no siempre son una traición dramática. A veces son simples malos entendidos amplificados por comentarios sueltos o por comentarios malintencionados. Y ahí es donde el Salmo 35 se vuelve profundo, se vuelve real. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré, quien rescata a los indefensos de las manos de los fuertes. Hay un dicho que dice que si tú no debes nada, nada temes, ¿no? Quien nada debe, nada teme. La palabra indefenso no significa débil físicamente. Significa alguien que no tiene cómo probar su inocencia en ese momento. Y hay momentos así, donde tú, por más que quieras, no puedes probar tu inocencia. Momentos donde no puedes demostrar nada, no tienes pruebas. Momentos donde no puedes explicar más, porque eso empeoraría la situación. Momentos donde tu reputación queda suspendida en el aire. Yo oía a la chica llorar y supuestamente la chica decía que yo había dicho algo de su reputación que le dolía. Y dije, bueno, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Que se le pida perdón? Bueno, voy a pedirle perdón. Si eso le trae paz, a mí no me hace ni más ni menos pedir perdón. Así que lo voy a hacer. Aunque yo sabía en mi corazón que yo no había dicho absolutamente nada de la chica. Yo ni la conocía. Así que dije, bueno, esto no es debilidad. Esto es tener dominio propio. Yo puedo pedirle perdón aún no habiendo hecho nada y que Dios se encargue. Porque cuando tú eliges la paz por encima del orgullo, yo creo que Dios está ahí. Ojo que uno puede defenderse hasta el final. Podía haber exigido pruebas, a ver quién me grabó con su celular, dónde está el paparazzi. O podría haber hecho un escándalo, pero yo no soy de escándalos. Yo elegí no molestarme, pedirle perdón y cantar más fuerte. Dejar que Dios actúe por mí. Y ¿sabes qué? Con el tiempo la verdad siempre sale a la luz. Y aunque esa chica no haya descubierto quién realmente dijo aquello que ella se inventó, yo salí de la oficina con el corazón en paz. ¿Qué es lo que te quiero explicar con esto? El enemigo no solo quiere manchar tu nombre, quiere cambiar tu carácter. Quiere que tú te vuelvas una persona desconfiada, quiere que dejes de ser amable, que ya no sonrías, quiere que ahora ni saludes. Pero cuando tú eliges seguir siendo tú, es ahí donde Dios te rescata. Cuando tú dices, bueno, Señor, yo aún con todo, hasta mis huesos, Señor, te van a alabar. Yo sé que tú vendrás a rescatarme. Con cada hueso de mi cuerpo yo te alabaré. Porque ¿sabes qué? Siempre habrá oportunidades para ser mal interpretado. Pero Dios protege el corazón del que decide caminar en integridad. Y no es que nunca te acusarán. Tienes que estar preparado. Es que la acusación no definirá tu identidad y tu propósito. Lo que otros dicen de ti no cambia lo que Dios sabe de ti. Dios sabe quién eres tú, Dios sabe las cosas que tú dijiste. Así que pongámonos a pensar, ¿estoy dejando que la injusticia silencie mi adoración? ¿O estoy permitiendo que mi adoración declare quién pelea por mí? Deja que Dios sea el que pelee. Aunque hoy te sientas pequeño, que tus fuerzas no son mayores, que tienes muchos acusadores, muchos enemigos, mucha gente que se levanta contra ti, quiero que sepas esto, Dios te rescata. Dios pelea por ti y por mí. Ora conmigo hoy y dile, Señor, cuando me sienta indefenso, indefensa, recuérdame que tú eres mi defensor. Cuando la injusticia me quiera robar la paz, haz que mis huesos canten tu fidelidad. Levanta mi ánimo, protege mi corazón. Rescátame de toda fuerza que intente oprimirme. No hay nada ni nadie como tú. Amado Dios, yo sé que tú nunca abandonas a aquellos que caminan en integridad. Y hoy queremos decirte,
hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Nosotros te alabaremos con cada hueso de nuestro cuerpo. Confiaremos en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la vida enfrentamos momentos donde sentimos que estamos bajo ataque, rodeados de desafíos o incomprendidos. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que Él es nuestro defensor, nuestro refugio y nuestro escudo. No importa lo que enfrentes, Dios pelea por ti y nunca te dejará solo. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo capítulo 39, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 38. Luego vamos a Marcos capítulo 1, versos del 1 al 28 y Salmos 35, versos del 1 al 16. Proverbios capítulo 9, versos del 11 al 12. Si tú sientes que nadie te defiende, recuerda esto. Dios está de tu lado. Él ve lo que otros no ven. Él escucha lo que otros ignoran. Él pelea las batallas por ti. Tú ni siquiera sabías que existían batallas, pero Dios está peleando por ti. Llevamos ya 46 días sumergiéndonos en la palabra de Dios y hoy vamos a acabar el libro de Éxodo. Ayer terminamos el libro de Mateo y continuamos sumergiéndonos en la palabra de Dios. Así que no te detengas ahora. Cada día que tú avanzas, Dios te está fortaleciendo, te está transformando, está hablando a tu vida. Este reto no es solo de lectura, es un reto de fe. Y Dios honra a los que le buscan. Así que sigue firme porque lo mejor está por venir a tu vida. Acompáñame en una oración. Señor, hoy descanso en el hecho de que tú eres mi defensa, de que tú peleas las batallas por mí, que tú me proteges, me guías en cada paso. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no veo las respuestas inmediatas. Llena mi vida con tu sabiduría, con tu fortaleza. Ayúdame a seguir adelante en mi camino de fe, en mis lecturas, a separar un tiempo, Dios. Quita toda distracción, quita todo pecado, quita todo aburrimiento de mi vida y ayúdame a avanzar con esto que ya me comprometí contigo, Dios. Quiero conocer tu palabra cada día. Te pido que me transformes, te pido Espíritu Santo que me jales las orejas, que me hables mientras estoy dormida, que me hables en sueños. Oramos en el nombre de Jesús. Vamos con las lecturas para el día de hoy y que Dios siga hablando a nuestros corazones. Comenzamos. Éxodo 39, verso 1. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Bezalel hizo el efod de lino tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino tejido fino, bordado con oro, con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 12 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel, como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor lo había ordenado. Me gustaría que remarques esas partes porque constantemente la Biblia nos está diciendo que todo se realizó tal como el Señor se lo había ordenado. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad y lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod. El efod de lino tejido fino, bordado con oro, con hilo azul, púrpura y escarlata.
Hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. Nunca en mi vida antes había leído esas palabras. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro y los fijaron en las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral y también ataron los otros 2 extremos de los cordones en las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron los cordones azules, los anillos inferiores del pectoral, a los anillos del efod. De ese modo, el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Bezalel confeccionó una sola pieza de tela azul, el manto que se usa con el efod, con una cobertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino y también hicieron la ropa interior de lino fino tejido. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad y de oro puro, y lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor lo había ordenado. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron tal como el Señor les había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. Las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y de cuero de cabra de la mejor calidad. La cortina interior que protege el arca del pacto, las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las puertas y las estacas y todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo.
las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, los cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos que llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo y cuando verificó que todo se había hecho a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Éxodo 40. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año, coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después, cuelga las cortinas en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego, arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego, haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Y Moisés levantó el tabernáculo y primero sostuvo las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó el arca, las varas para transportarla a la tapa del arca, el lugar de la expiación, y las colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado, y también puso el tabernáculo, el altar de oro para el incienso en el lugar santo, delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos en el tabernáculo y al altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies y se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor lo había ordenado. Después, Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina de la entrada del atrio, así que por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha
y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego sobre ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. ¿Qué les parece? Acabamos el libro de Éxodo, así que palmitas para todos. Éxodo 39 y 40 nos hablan de la gloria de Dios que llena el tabernáculo y nos muestra la conclusión de la construcción del tabernáculo, la presencia gloriosa de Dios llenando todo. Y es que cuando nosotros obedecemos a Dios con fidelidad, Él habita en medio de nosotros. Dios no bendice la perfección, sino la obediencia. Y Él le dio instrucciones a Moisés. Y lo bueno de todo esto es que siempre Moisés cumplía y hacía todo tal como el Señor le había dicho. Si Dios te ha dado una instrucción, confía. Confía en que su presencia te respaldará en lo que Él te haya llamado a hacer. Éxodo 39, entonces, versos del 1 al 31, nos habla del éxito de la obediencia. Los israelitas seguían exactamente las instrucciones de Dios a través de Moisés para hacer las vestiduras de los sacerdotes, y cada prenda tenía un significado profundo. Por ejemplo, el efod o el pectoral con piedras preciosas representaba a las 12 tribus de Israel, mostrando que el sacerdote intercedía por todo el pueblo. Luego, la lámina de oro en la mitra del sumo sacerdote decía santo para el Señor, recordándonos que nosotros somos llamados a vivir en santidad. La santidad no es un conjunto de reglas, es una postura del corazón que nos acerca a Dios. Dios nos ha llamado a todos nosotros a vivir santos. Santos no son las figuritas que nosotros tenemos o las estatuas que vemos en algún lugar, no. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida de santidad. Versos del 32 al 43 nos habla de que Dios toma en cuenta nuestra fidelidad. Los israelitas siguieron todas las instrucciones y le presentaban a Moisés todo su trabajo. Moisés lo revisaba y el verso 42 nos dice que luego de eso, de revisar su buen trabajo, los bendecía, porque habían hecho todo exactamente tal y como Dios les había dicho. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones sin negociar, sin dudar, sin ponernos tercos en la instrucción de Dios a nuestras vidas. Cumplir la voluntad de Dios sin dudas y sin limitaciones. El verso 42 nos dice que Moisés aprendió. Moisés aprendió la lección. Él comenzó a delegar responsabilidades. Imagínate si Moisés se hubiera puesto a hacer todos los trabajos de cada una de las vestiduras, de cada uno de los utensilios, de cada una de las cosas que se necesitaban para el tabernáculo. No hubiera acabado nunca. Entonces, de aquí también nosotros aprendemos que un buen líder revisa, delega y recompensa el buen trabajo. Dios siempre habita donde hay orden. Eso es lo que la Biblia nos habla en Éxodo 40, versos del 1 al 33. Dios instruye a Moisés sobre cómo debía levantar el tabernáculo y cómo colocar cada objeto. Entonces, nada se dejó al azar, nada se dejó a la improvisación. Dios es un Dios que tiene siempre en cuenta los detalles. Así que prioriza la voluntad de Dios y verás la presencia de Dios evidente en tu vida. Cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo y hazlo exactamente como Dios te ha dicho. Entonces, versos del 34 al 38 dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y es que cuando Dios llena un lugar, todo cambia. La nube de la presencia de Dios guiaba al pueblo y ellos eran obedientes, obedientes sin desviarse, obedientes con todo. Luego eran personas santas, es decir, se habían consagrado para Dios. Luego vemos que ellos tenían orden y que en ese orden se movía la gloria de Dios. Y lo último que veo en ellos es que eran personas dependientes de Dios.
Dios habita en corazones que están dispuestos, en corazones que deciden seguirlo cada día. Hasta aquí vamos leyendo nuestros primeros 90 capítulos del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti. Él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, y Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, y tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo a desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan los bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, me das gran gozo. Luego, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum y cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre de la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. El primer capítulo del Evangelio de Marcos nos introduce a Jesús como el Hijo de Dios, destacando el inicio del ministerio público de Jesús. Marcos quería que sus lectores supieran que Jesús es único y el verdadero Hijo de Dios. Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero fue un excelente colaborador. En su evangelio vemos a un Jesús en acción. Y es este evangelio, el de Marcos, que relata más milagros de Jesús
que en cualquiera de los otros tres. En este pasaje que acabamos de leer, vemos a Jesús como el Hijo de Dios, el que vino a establecer el reino de Dios aquí, el Salvador, que nos llama al arrepentimiento y a una vida nueva, el Maestro, que enseña con autoridad, y también un Jesús que es nuestro libertador, que vence el poder de las tinieblas. Los versos del 1 al 8 de Marcos comienzan con un mensaje acerca de Jesús, el Hijo de Dios, diciendo: escuchen la voz de alguien que clama en el desierto y preparen el camino para la venida del Señor. Y es que Dios siempre prepara el camino antes de manifestar su obra. En tu vida también Dios está trabajando en los detalles antes de mostrarte tu propósito. No te desesperes. Cuando la Biblia nos habla de abrirle camino, significaba que la gente debía abandonar su manera egoísta de vivir y renunciar a sus pecados, buscar el perdón de Dios y establecer una relación con Él, creyendo y obedeciendo sus palabras. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Y las personas que no conocen a Jesús deben ser preparadas para encontrarse con Él. Podemos prepararles nosotros el camino explicándoles la necesidad de ser perdonadas por sus pecados, mostrándoles las enseñanzas de Cristo mediante nuestra conducta, enseñándoles cómo Jesús puede darle sentido a sus vidas. Los versos del 4 al 8 nos dicen cuando Juan bautizaba en arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo remordimiento por el pasado, sino es una puerta hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. El bautismo de Juan preparaba a las personas para recibir el mensaje de Cristo y era un bautismo que demostraba arrepentimiento, demostraba humildad, demostraba disposición para abandonar el pecado. Y yo creo que ese es el comienzo del proceso espiritual. Cuando Jesús los bautizara con el Espíritu Santo, la persona entera iba a ser transformada por el poder del Espíritu. Marcos 1, versos del 9 al 13, nos habla del momento en el que Jesús es bautizado en el Jordán y el Espíritu desciende sobre él como una paloma y se escucha una voz desde el cielo que declara: tú eres mi Hijo amado, me das gran gozo. Y es que antes de que Jesús hiciera un milagro o predicara un sermón, el Padre afirmó su identidad. Nuestra identidad en Dios no depende de lo que nosotros hacemos en esta tierra, sino de quiénes somos en Él. Algunos se preguntarán: ¿y por qué Jesús fue bautizado? Bueno, lo primero, para comenzar con su misión de llevar este mensaje de salvación. Lo segundo, para demostrar que Él respaldaba el ministerio de Juan. Lo tercero, para identificarse con nuestro pecado y nuestra humanidad. Y lo cuarto, para darnos un ejemplo, para que nosotros también hagamos lo mismo. Versos 12 y 13, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y es que las pruebas no son para destruirnos, sino para revelarnos nuestra dependencia total de Dios. Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios. Es decir, es un ser real, no es un personaje simbólico. Y siempre se opone a Dios y a sus seguidores. Satanás tentó a Eva y a Adán en el Edén y la persuadió de pecar. Entonces también tentó a otros a ceder a la tentación. No tenemos que ignorar ninguna de sus maquinaciones. Versos 14 y 15 nos dice que Jesús comienza a predicar y dice que el tiempo ya llegó. Y es que el mensaje de Jesús era simple, pero revolucionario. Dios no está distante, su reino está aquí, accesible para aquellos que lo buscan. Y luego comienza con el llamado a sus primeros discípulos. Llama a Simón, llama a Andrés y les dice: vengan, síganme y yo les enseñaré a pescar personas. Y es que el llamado de Dios siempre implica un propósito mayor que nuestro propio plan. Seguir a Jesús es nuestro mejor proyecto de vida. Luego, en los versos 19 y 20, llama a Santiago y a Juan, quienes estaban con su padre, dejan las redes para seguirlo y comienzan en su caminar con Jesús. El verdadero discipulado entonces requiere dejar lo bueno para seguir lo mejor, Cristo. Y por último, vemos la autoridad de Jesús, porque en el momento en el que Él está en la sinagoga en Capernaum, no solamente predicaba con autoridad, sorprendiendo a todos, sino que la autoridad de Jesús no venía
de su posición, sino de la relación que él tenía con su padre. Tú te das cuenta de que a mayor relación con Dios tienes más autoridad, tienes menos temores, te sientes más seguro. Cuando tú caminas en obediencia a Dios, Él te respalda con su autoridad. Antes nosotros podíamos haber leído algunos versiculitos, algún capítulo suelto, pero el día de hoy estamos a día 46, hemos leído ya 90 capítulos del Antiguo Testamento, veintitantos capítulos del Nuevo Testamento y no, seguimos contando porque hay muchos más que hemos leído. Y tenemos autoridad porque estamos aprendiendo la palabra de Dios. Los versos 23 y 28 nos dicen que Jesús reprende a un espíritu maligno y lo expulsa de un hombre. Y la gente se queda asombrada y su fama comienza a extenderse rápidamente. Y es que la verdadera autoridad espiritual se demuestra en la capacidad de vencer ese poder de las tinieblas. Cuando Jesús entra en tu vida, no solo transforma tu presente, sino que va a cambiar todo tu destino. Salmos 35, versos del 1 al 16. Y este es el salmo de Dios, es nuestra defensa. Oh Señor, ponte en contra de los que se oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. Yo no les hice ningún mal, pero cavaron fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente, que se queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos o a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien. Estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo, ayunando por ellos. Pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste, como si fueran mis amigos o de mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar, se burlan de mí y me insultan, me gruñen. El Salmo 35 es una oración apasionada de David pidiendo protección y justicia. Y los primeros estos 16 versículos vemos a David clamando a Dios que lo defienda de sus enemigos, aquellos que lo atacaban sin razón. Este salmo me enseña que en tiempos de injusticia nosotros podemos acudir a Dios como nuestro defensor. Quiero recordarte que Dios pelea por ti, incluso cuando la batalla parece injusta. Él traerá justicia en su tiempo. Y la manera perfecta de Dios para hacer las cosas es increíble. Elige alabar a Dios aun cuando no veas respuestas inmediatas en tu vida. La traición duele, sí, pero Dios nunca te abandonará. Cuando tú te sientas rodeado por la injusticia, recuerda que Dios es tu refugio, que Dios es tu defensa. Versos del 1 al 3 nos recuerdan eso. Dios es nuestro defensor. Deberías apuntarlo ahí en tu Biblia. Dios es mi defensor. Cuando enfrento injusticias, Dios es mi defensor. No necesitamos pelear nuestras batallas solos. Dios es mi defensor. Cuando confías en Dios y que Él es tu defensor, tú puedes soltar la necesidad de vengarte. Yo antes decía, no, me tengo que vengar. No. Tenemos que aprender a dejar nuestras peleas, nuestras batallas a Dios.
No tienes que pelear en tus fuerzas cuando Dios ya ha declarado que Él peleará por ti y te dará la victoria. Que sean humillados y avergonzados los que intentan matarte. David comienza a decirle a Dios, Dios, por favor, me atacan sin razón, no por venganza, sino te pido por justicia. Y es que la justicia de Dios no siempre es inmediata, pero quiero recordarte que siempre es perfecta. Y si tú sabes que Dios es un Dios justo, un juez justo, cuando tú enfrentes una oposición injusta, no busques venganza. Deja que Dios se encargue. Lo mejor que tú puedes hacer es tener gratitud en medio de tus batallas. ¿Qué hizo David en el verso 9? Él elige adorar a Dios. Incluso cuando no ve respuesta, yo voy a adorar a Dios. La alabanza en medio de la batalla es la clave para la victoria. En los versos 11 y 12, David experimenta la traición de las personas a las cuales él había amado, a las cuales él había ayudado. Y ser traicionado duele. A Jesús lo traicionó Judas, pero recuerda que Dios nunca te traicionará. Él siempre estará contigo. Hay gente que paga mal por bien, pero Dios no es así. Dios siempre paga de la mejor manera. Y en los versos 15 al 16, los enemigos comienzan a atacarlo con burla, con odio. Y es que la traición revela quiénes son las personas, pero también fortalece tu confianza en Dios. Cuando tú enfrentes una traición, elige depender de Dios en lugar de responder con amargura. Nunca respondas con amargura. Deja que Dios sea tu defensa. Proverbios 9, versos 11 y 12. La sabiduría multiplica tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Este pasaje nos recuerda que la sabiduría trae bendición y vida, mientras que el desprecio a la corrección lleva a la destrucción. Dios nos ha dado libertad de elegir, pero nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Tus decisiones de hoy determinarán la dirección de tu vida mañana. Entonces, mientras que la sabiduría va a multiplicar tus días y te va a dar más años de vida, entonces la sabiduría no solamente nos ayuda a tomar buenas decisiones, sino que también afecta la calidad y la duración de nuestra vida. ¿Tú quieres vivir más? Pégate a la sabiduría de Dios. Cuando tú sigues la sabiduría de Dios, no solo vives más, sino que vives mejor. La sabiduría nos aleja de decisiones destructivas, nos aleja de adicciones, nos aleja de malas compañías, nos aleja de envidia, de orgullo. La sabiduría nos guía a la obediencia a Dios y eso nos trae bendición, nos trae protección. Así que vivir con sabiduría no significa que vamos a evitar todos los problemas de la vida, sino que vamos a saber cómo enfrentarlos con la dirección de Dios. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Daniela Rangel desde Tijuana, en San Diego, California. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Estoy absolutamente convencida de que la presencia de Dios en mi vida ha sido transformadora. La fe me mantiene de pie y me siento agradecida de todo lo que ha hecho Dios en mi vida. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estoy completamente agradecido con Dios porque Él me ha dado fuerzas para seguir en este reto. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy y comunidad de íntimos. El día de hoy Dios puso en mi corazón el deseo de compartir este testimonio con todos ustedes. El año pasado fue un tiempo de muchísima carga. Me encontraba atrapada en una indecisión tan fuerte que incluso mi cuerpo empezó a resentirlo físicamente. En medio de esa búsqueda, de esa guía, Dios me permitió encontrar este podcast y me aferré a su palabra. Escuchaba los episodios
fervientemente tratando de sacar fuerzas de donde no las tenía para volver a creer. Pasé noches largas de llanto, de mucha incertidumbre y tristeza. En junio del año pasado, Wendy, te pedí que me agregaras a la cadena de oración porque sentía que no podía salir sola de este desierto. Pero el día de hoy puedo decir que Dios lo hizo. Finalmente solté mi carga, incluso con el temor de no tener el control de las situaciones. Dios empezó a mover las fichas a mi favor. Me liberó de relaciones, de cargas, de incertidumbres y me ha estado enseñando a soltar mi necesidad de controlarlo todo. Hoy, en este mes de enero, puedo decir que Dios cumplió una de sus promesas en mi vida. Me comprometí. Dios reafirmó lo que tanto dudaba y me mostró con claridad cuál era el camino correcto y agradable ante sus ojos. Wendy, Dios es tan detallista y caballeroso conmigo que apenas ayer descubrí algo hermoso, algo que me voló la cabeza y que mi prometido tampoco no sabía. El diseño del anillo que me dio mi prometido representa literalmente el mar, que es el mismo lugar donde curiosamente conocí a esta persona especial hace años. Sigo orando y de pie con valentía porque sé que Dios es quien me guía. Hoy tengo esa lección y la atesoro en mi corazón bastante. Espero que este testimonio le sirva a más personas a seguir creyendo que Dios es un Dios de promesas y Él llega a tiempo. Bendiciones. Muchas gracias, querida Daniela, por abrirnos tu corazón. Y sabes, Dios te vio llorar esas noches. Dios escuchó cada oración temblorosa. Y sé que hoy te está enseñando que cuando Él guía, no hay duda de que uno puede ver su dirección. Que este compromiso no solo sea un anillo en tu mano, sino una confirmación en tu espíritu. Que siempre recuerdes que el mismo Dios que te sostuvo en la indecisión es el que hoy te sostiene en esa promesa. No sabes lo feliz que me hace saber que Dios responde oraciones y sobre todo esas hechas con tanto amor. Y que cuando el miedo quiera tocar tu puerta, tú mires ese anillo, recuerdes el mar, recuerdes el desierto y recuerdes que siempre Dios llega a tiempo. Hay un verso que me gusta mucho que está en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, que dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. 1 es vulnerable, 2 se fortalecen, pero 3 son casi indestructibles. En una relación, ese tercer hilo es Dios. No solo es Él, no solo eres tú, es Dios en medio. Cuando la relación atraviesa tormentas, porque las habrá, el cordón nunca depende de las emociones, depende de quién está en el centro de la relación. Cuando Dios está en medio, ese amor permanece, ese amor no se rinde fácilmente, ese amor se vuelve como 1 Corintios capítulo 13, que dice: 1 Corintios 13, verso 4, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y hoy también quiero contarte el testimonio de Sandra Joana Ayala Uribe desde Girón, Colombia. Sandra nos cuenta que en marzo del año 2023, su hijo, entrenando voleibol, sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda. 2 años. 2 años de trámites con la EPS, 2 años de llamadas que nunca llegaban, 2 años de órdenes vencidas, 2 años de dolor físico, de desgaste emocional. En Colombia sabemos lo que significan esos 2 años. Empezar de cero puede ser esperar meses o de repente una cita que nunca llega.
Su hijo es profesional en deportes. Su cuerpo es su herramienta de trabajo. Y su rodilla no solo dolía, se trababa, le impedía dormir, le dificultaba su vida diaria. En abril del año 2025 presentaron un derecho de petición. Nada cambió. En medio de esa impotencia, Dios la llevó al podcast. Sandra dice algo que me marcó profundamente cuando lo leía. Mi poca fe no permitía que yo le pidiera a Dios su intervención. Yo escuchaba los testimonios y mi corazón anhelaba poder dar un testimonio. Fue en diciembre del año 2025. Ella y su esposo decidieron que en enero impondrían una acción de tutela para obligar a la EPS y a la clínica a responder. Pero en enero del año 2026 algo cambió. Sandra oró, decidió no aplicar la tutela. Le dijo a su esposo, ya se lo entregué a Dios. El 23 de enero, la promesa 23, grande es tu fe. Ella sintió que ese mensaje era para ella. El 24 de enero, la promesa 24, el Dios que responde cuando clamamos, la respuesta comenzó a tomar forma. El 30 de enero, su hijo fue personalmente a la clínica a preguntar por su proceso. Y ese día le asignaron la cirugía para el 4 de febrero. No había terminado el mes. 2 años de espera. En días, Dios abrió la puerta. Hoy su hijo está en recuperación y Sandra dice, yo seguiré confiando en el único que puede hacer los milagros más grandes. Querida Sandra, yo leía tu mensaje emocionada. Gracias por atreverte a confiar antes de ver. Tu testimonio no solo habla de una cirugía asignada, habla de una madre que aprendió a soltar el control y a creer que Dios también se mueve en los sistemas, en las oficinas, en las agendas médicas. Y yo quiero decirte algo. Lo que se demoró 2 años no fue abandono. Fue el escenario perfecto para que tu fe creciera. Y tu hijo no solo va a recuperar su rodilla, él va a recuperar sus fuerzas. Y yo sé que pronto tú estarás dando testimonio de lo grande que Dios va a hacer en la vida de tu hijo y de tu familia. Les quiero regalar a ambos Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente, haz el trabajo, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Y quiero hoy también tomarme un momento para agradecer a todos los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchísimas gracias a Gabriela Pérez Leiva. Que Dios te bendiga, querida Natalie Nope. Y a ustedes quiero regalarles Proverbios capítulo 11, verso 25, que dice, el generoso prosperará y el que reanima será reanimado. Y yo creo que esta es una verdad bíblica que se cumple siempre. ¿Te has dado cuenta que el generoso siempre prospera? Tú ves a una persona próspera y dices, este debe ser generoso. Tú miras a un tacaño y dices, este de repente no es tan próspero. Pero lo que viene para ustedes, queridas, es van a encontrar ánimo precisamente cuando lo necesitan. Y Dios siempre se encarga de premiar su generosidad. Dios no es deudor de nadie. Yo les pido que las bendiga 1000 veces más. Y también estarán en mis oraciones. Y ahora sí, queridos íntimos, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios los haga ver los milagros más grandes en estos próximos días. Y que tú seas el próximo en estar contando tu testimonio. Que Dios los bendiga, queridos. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram. @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa
promesa plena en ti.